las elecciones en Colombia, este triunfo de Gustavo Petro, y vamos a analizarlo junto a Hugo Machín Fajardo, quien es analista, escritor, docente y miembro del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Hugo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Él se encuentra en Medellín, justamente, y lo primero que querría preguntarle es, ¿qué significa para Colombia la llegada de Gustavo Petro al poder? El primer presidente surgido de la izquierda en un país que siempre ha estado gobernado por conservadores. Bueno, realmente sí, salvo el siglo pasado, en la década del 30, con el gobierno liberal de López Pumarejo, pero efectivamente, como tú dices, es así. Digamos, es la primera vez que llega a la Casa de Nariño un presidente con estas características que supone un cambio. ¿Qué cambio? A mi entender, es un cambio que ya se venía anunciando en 2016, cuando se votó por el referéndum por la paz, de aquel acuerdo que había suscrito con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la FARC, el gobierno que encabezaba Juan Manuel Santos. El referéndum se perdió por mínimo, pero ya evidenció un cambio que luego en las elecciones de 2018 volvió a manifestarse. En las de marzo, en las legislativas, que son las más importantes, a mi entender, también se manifestaron de esa manera, esa vocación de cambio, ¿verdad? Quedó un Congreso muy equilibrado, y en esta última del domingo 19 se consolidó. Pero hay que entender que 2/3 de la ciudadanía que votó, ¿verdad? De esos casi 22 millones en la primera vuelta y en los 22 millones de la segunda vuelta, habían optado por un cambio en la figura del actual presidente electo, Gustavo Petro, o en la de el otro candidato de esta segunda vuelta, Rodolfo Hernández. Así es, lo que se buscaba era un cambio. Recién usted mencionaba el tema del Congreso y quería preguntarle cuán fácil o cuán difícil va a ser para Petro gobernar, porque no va a tener mayoría en el Congreso, va a tener que buscar alianzas. No, no, exactamente, es correcto. Tiene 35% de legisladores que pueden responder, ¿verdad? O responderle. Bastante más que los del presidente Castillo en Perú, o el presidente Lasso en Ecuador, o el propio Boric en Chile. Pero le requiere de alianzas, de negociación. Él es un hombre que ha estado muchos años en el Congreso, conoce de eso, ya administró Bogotá como intendente, más allá de las opiniones que haya sobre su gestión, pero él es consciente de la necesidad, como usted dice, de entablar alianzas, que no le pase como le pasó a Salvador Allende en los años 70, que con un 35% en el Congreso se pensó en aquel contexto, aquel momento, en fin, todo lo demás, Guerra Fría y demás, que podía imponer su programa de gobierno. Creemos, por lo menos yo y analistas de aquí de Colombia, que Petro en su discurso del domingo en la noche evidenció esa voluntad de negociación. Él tendió la mano, tanto él como la vicepresidenta electa, la afrocolombiana Francia Márquez, que es realmente la revelación de estas elecciones, una señora que prácticamente con 40 años emerge con 700.000 votos en la primera vuelta, y eso conforma la alianza electoral, la fórmula electoral para esta segunda vuelta. Es la vicepresidenta electa. Ambos extendieron la mano, e incluso la señora Márquez hasta los grupos ilegales, los que están alzados en armas en Colombia, para que se sienten a negociar la paz. ¿Y cuál cree que va a ser la respuesta a esa mano que están tendiendo? ¿Le van a agarrar la mano? ¿Va a ser muy difícil para ellos? Porque, por un lado, tenemos las buenas intenciones del gobierno entrante, pero van a tener que negociar con la oposición. Obviamente, sí. Y bueno, eso dependerá también de qué tipo de oposición, perdón, se posicione. Si es una oposición cerril, intransigente, o es una oposición que también está balanceada, porque no necesariamente quien hoy en la oposición, legítimamente, piense que tiene que hacer una oposición férrea, no necesariamente tenga todas, digamos, los votos de la oposición para eso. También tiene que negociar esa oposición. De ahí podría surgir un gobierno de 4 años que de alguna forma pueda cumplir algunas de las propuestas de un discurso, que es el discurso de la noche del triunfo, que siempre es un discurso genérico, digamos, exitista, hecho incluso, bueno, para la propia hinchada, digamos, del partido o del acuerdo ganador, porque el pacto histórico es una coalición, pero que tiene algunos puntos, bueno, que tiene que empezar a resolver inmediatamente. Hay 20 millones de pobres en Colombia, 12 de los cuales en pobreza extrema, fruto de la pandemia, de políticas económicas de pronto que no fueron las adecuadas. Bueno, en la opinión de Gustavo Petro es así, y él propone una economía diferente, una propuesta económica en la que incluyó incluso a Estados Unidos,
¿no? Cuando habló de las relaciones internacionales, hizo mención a la integración más efectiva de América. No mencionó el tema de la última cumbre, de autócratas no invitados a esa cumbre para debatir la democracia, sino que habló de un cambio que incluyera también a Estados Unidos en una política no extractiva, una política que no esté basada en el petróleo, en el gas, en el carbón, vale decir, una política ambiental. Él la llama la política por la vida, la economía por la vida, pero una economía que es bien recibida por todos los gobiernos en este momento latinoamericanos, ¿no? Una propuesta por lo menos, ¿no? Y que además ya tuvo dificultades. Recordemos que en el Ecuador de Rafael Correa, o en la Bolivia de Evo Morales, o incluso en el Uruguay de José Pepe Mujica, las políticas extractivas han tenido sus opositores fuertes, ¿no? Justamente quería hablar ahora de cómo impacta esto en la región y en Estados Unidos, que Colombia, como decíamos, un país que tradicionalmente ha estado gobernado por la centroderecha, ahora pase a la centroizquierda o a la izquierda, habrá que ver cuánto es el giro. Pero, ¿qué significa para la región que está teniendo un nuevo resurgimiento de los gobiernos progresistas, que Colombia se sume a esa ola? Y también, ¿qué va a pasar con la relación con los Estados Unidos? Porque Colombia siempre ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. Exactamente. Incluso en la época del Plan Colombia, que fue en algunos aspectos muy cuestionado por gobiernos de izquierda de la región, pero yo entiendo que hay que hacer una precisión, Iván. En esta parte de Latinoamérica, en esta región, la izquierda, legítimamente, para millones de colombianos, por lo menos, y que por eso no votaron por Petro, más allá, por eso digo, no votaron, porque en esos 10 millones hay también quienes votaron más bien en contra de Petro, como también en los 11 millones y algo más que votaron a Petro, hay votos que en realidad votaron contra Rodolfo Hernández y no necesariamente a favor de Petro. Pero en este país, legítimamente, la visión de izquierda es la visión del chavismo, o la visión de la dictadura cubana que lleva 63 años ya, o la de este hombre que ha exacerbado absolutamente su crueldad y su desprecio por la ciudadanía, como Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, esa es la visión que hay. No necesariamente existe aquí una visión más cerca a lo que han sido los gobiernos de izquierda en Brasil, que más allá de la opinión que se tenga sobre la gestión del PT, cuando le entregó el poder o el gobierno, o la de Chile, la del propio kirchnerismo en Argentina, más allá de que hoy gobierna en cuerpo ajeno, pero cuando el presidente Macri ganó las elecciones, se le entregó el poder. O en Uruguay, donde también la izquierda, después de 15 años de administrar el país, y más de 30 en Montevideo, entregó el gobierno cuando ganó otro candidato. Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia importante. ¿Qué entendemos por izquierda? ¿Qué entendemos por la postura que puede adoptar Gustavo Petro? Y ver qué pasa también, porque nadie tiene la bola de cristal hoy, ni siquiera llamado, es decir, a integrar sus gabinetes. Será el señor José Ocampo, el ministro de Economía, que es una personalidad en América Latina, un hombre de la CEPAL en su momento, de organismos internacionales, un hombre serio, preocupado por mantener una macroeconomía que a Colombia no le ha ido mal, ni mucho menos en este último periodo, ¿no? Bueno, habrá que ver muchos interrogantes todavía para ver cómo empieza justamente a rodar este nuevo gobierno de Gustavo Petro, que asumirá el próximo 7 de agosto. Seguramente con el correr de los días iremos conociendo más detalles, como por ejemplo la conformación del gabinete, que seguramente va a dar un poco más de certezas por dónde va a ir este nuevo gobierno colombiano.